Hola a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars Tech Dates patrocinado por PMM CX y PMM Learning and Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo PMM Innovation Group. Esta cita técnica de innovación ha sido diseñada para promocionar experiencias y herramientas con las que los profesionales puedan llevar a sus ideas a la práctica en temas como Green Management, transformación digital, Asset Management o Facility Services. Bajo esta idea, nuestros Tech Dates pondrán sobre la mesa una temática de tendencia que se desarrollará por medio de 5 preguntas extraídas de nuestra propia experiencia en la industria y de la observación de las necesidades y consultas procedentes de la gente con la que estamos en contacto durante nuestro trabajo como consultores. Puesto que no es un evento a micrófono abierto, al final del coloquio iniciaremos una ronda de preguntas en vivo en la que lanzaremos las preguntas o cuestiones que nos escriban durante el webinar. Para ello, os animo a que escribáis vuestras preguntas en cualquier momento en el apartado de preguntas y respuestas que hay en esta misma plataforma. Las que no den tiempo a ser contestadas serán respondidas gradualmente por nuestros expertos a modo de publicación en nuestro LinkedIn PMM CX Innovation University. Así, con esta nueva propuesta, nuestro objetivo es brindaros tips de conocimiento estratégico, táctico y operativo, algo que también se complementa con nuestra carta de certificaciones divididas en 3 especialidades: operador integral, Facility Services y técnicas de mantenimiento predictivo. También en relación al tema del webinar ROI de la confiabilidad, les recomendamos una serie de libros escritos por el Dr. Luigi Amendola, como por ejemplo el de confiabilidad humana, el de organización y gestión del mantenimiento o el de modelos mixtos de confiabilidad. Pueden leer el primer capítulo de forma gratuita accediendo a nuestra web y escaneando el código QR de cada libro. Antes de dar paso a los ponentes, voy a enseñarles cómo poner la vista galería en Zoom de manera que podáis visualizar tanto a los ponentes como la presentación. Para ello, tenéis que ir a la esquina superior derecha de la pantalla y pulsar en el botón Vista. Después, cuando se abra el desplegable, tenéis que pulsar en la opción lado a lado, Galería. Dicho esto, sin más retraso, voy a dar paso a mi compañero Luigi. Hola, buenos días en América Latina, buenas tardes en España y en Europa. Bienvenidos al webinar que vamos a hacer hoy. Tenemos grandes expertos en confiabilidad, cada uno en su área y gestión de activos. Como dijo Andreas, el webinar está patrocinado por PMM CX. Okay. Y el título del webinar es ROI de la confiabilidad y cómo implementarla. ROI de la confiabilidad y cómo implementarla. Tendremos una serie de preguntas a nuestros expertos, ¿okay? Y vamos a iniciar todo esto con mucha pasión, con mucha paciencia y perseverancia para poder aplicar todas estas estrategias dentro de la organización. Muy importante el cálculo del retorno sobre los activos netos. Muy importante ese cálculo y ese índice de seguridad y el índice de medio ambiente que nos llevan a buscar ese precio del producto final que llega al consumidor en las plantas de manufactura, en las plantas de energía eléctrica, a nivel global, en la industria de oil and gas, en la industria de la minería. Para ello, es muy importante contar con indicadores que nos den ese retorno, como el retorno sobre capital empleado o el retorno sobre los activos netos o el retorno sobre la inversión. Y para ello es muy importante tener también una disponibilidad, una eficiencia y una calidad de los activos y administrar bien sus costos o costes. Luego, para eso es muy necesario tener una buena disponibilidad de los activos, un buen rendimiento y una buena calidad, lo cual también hay que incorporar el costo sobre reemplazo de activo y el costo sobre el precio unitario para ir bajando a todo lo que es las estrategias de confiabilidad basado en el tiempo medio entre fallo o el tiempo promedio para reparar y buscar esa identificación y esa distribución de ese 80-20 que requieren las industrias para mejorar. Y buscar esa efectividad en el trabajo a través de la efectividad global del operador y esa eficiencia. Todo esto nos va a llevar a tener una retroalimentación y buscar el ROI
que buscamos dentro de la confiabilidad. Para ello es muy importante tener esos KPI para tener esa conexión entre la parte operativa y la parte estratégica de la organización y buscar las métricas que requieren las organizaciones, esas métricas que me van a llevar, que es la métrica corporativa, donde está el ROI, está el RONAS, está el ROCE, buscar la métrica de la planta, que es la unidad de negocio, buscar la métrica de la efectividad de la producción en las líneas de producción y buscar la métrica de equipamiento para luego ir al área de trabajo. Todo eso lo vamos a ver con nuestros expertos. Primero nos acompaña Enrique Acuña. Enrique, ¿te puedes presentar, por favor? Estoy viendo mi camarita. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Enrique Acuña. Yo soy gerente general de Dandelion Ingeniería, una empresa basada en Chile cuya especialidad es básicamente la gestión de integridad de ductos de transporte de gas y combustible, algo que está bastante avanzado en general en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, respecto de cómo hacer Pipeline Integrity Management, que básicamente busca los mismos objetivos de cero incidentes, pero oculto detrás de eso está muy alineado con los objetivos de todo este tipo de organizaciones que busca maximizar su EBITDA, puesto que los incidentes van en contra de eso. Nosotros tenemos experiencia ya de más de 20 años en Pipeline Integrity Management y particularmente la regulación en Chile ha sido bastante exigente en ese sentido, con mucho requerimiento de información hacia la autoridad. Por lo tanto, un elemento relevante en todo esto es el control de gestión. Hacer Pipeline Integrity Management o tener un sistema de gestión de integridad de ductos es fácil. La parte de integridad, la parte difícil es la gestión, como vamos a ver más adelante. Gracias, Luis. Gracias. Ok. Se nos presenta José Contreras, por favor. Sí. Buenas tardes a los que están del lado europeo. Buenos días a los que estamos aquí del lado americano. Saludos a mis compañeros Virgilio y Enrique y por supuesto a nuestro moderador, el doctor Luigi Amendola. Soy ingeniero mecánico, especialista en gestión de activos. También tengo una especialidad en calidad y productividad. Me he desarrollado sobre el 70% de mi carrera en gestión de mantenimiento y luego trabajé en el área de producción. Actualmente soy consultor de una firma en mi natal Venezuela de gestión de activos, JRCM, consultoría, y hoy como alianza estratégica con PMM soy consultor y facilitador para ellos. Virgilio Tosta, bienvenido Virgilio. ¿Escucháis ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos desde América y de aquí de Europa. Un saludo a Enrique, a José, ¿cómo estás? José, ¿cómo te ha ido? Y a todos los presentes aquí. Estamos reunidos para compartir un poco acerca de la importancia de la confiabilidad. Soy ingeniero industrial, trabajando desde que comencé a trabajar en siderúrgica, sectores industriales grandes, como el caso petrolero, el caso siderúrgico. Trabajo en el sector cerámica y en los últimos años trabajando mucho con pymes, con empresas pequeñas que están buscando mejorar las áreas de confiabilidad y mantenimiento en las plantas. Me considero creyente de lo que es todo lo que es las tendencias Lean, Lean Manufacturing, Lean Scrum, Lean Project, todo lo que son los principios Agile y todo lo que es el compromiso de formar a las personas para que se integren con las nuevas metodología y la innovación que está necesaria en nuestro tiempo. Gracias. Vamos con la primera pregunta, ¿ok? ¿Cuentan las empresas con un modelo de confiabilidad? ¿Ok? ¿Cuentan las empresas en la actualidad con un modelo de confiabilidad? ¿Ok? Cada uno de ustedes
puede responder de acuerdo a su experiencia en las áreas. ¿Ok? Empezamos. ¿Quién empieza? ¿José, Virgilio o Enrique? ¿Ah? Comienzo. Ok. Haciendo memoria, donde he tenido la fortuna de trabajar como consultor o facilitador, son muy pocas las empresas que tienen estructurado un modelo de confiabilidad que ordene las ideas y defina cuáles y cómo utilizar ese cúmulo de herramientas de confiabilidad que actualmente existe. Yo pienso que todo debe partir de un liderazgo para confiabilidad. Luego, confiabilidad desde el diseño o selección, un correcto análisis de criticidad y riesgo, poner en práctica diferentes herramientas de confiabilidad, ya que hacer confiabilidad no es solo desarrollar RCM o mantenimiento centrado en confiabilidad. Hay muchas más herramientas que se complementan, que se soportan unas con otras para la adecuada implementación. Herramientas tales como el análisis de causa raíz, el análisis de modos y efectos de falla, el análisis de costo del ciclo de vida, la inspección basada en riesgo, la optimización costo-riesgo, la confiabilidad dirigida por el operador, algo para mí clave, la gerencia de información para confiabilidad o RIM, el diagrama de bloques de confiabilidad, los repuestos centrados en confiabilidad, los análisis RAM, tanto de diseño como de proceso, y varias otras más. Pienso que luego vendría la optimización de los planes de mantenimiento y por último, pero no menos importante, esta necesidad de medir el desempeño, estos indicadores, bien sean técnicos o financieros, como en la introducción tú bien dijiste, Luigi, porque de esto para mí debe ser es una cultura de confiabilidad, más que un modelo de confiabilidad. Es integrar esto dentro del ADN de las organizaciones. Es crear este proceso y no circunscribirlo, ¿no? Porque para mí siempre he pensado que es un error dejarlo en el área de mantenimiento. Muy bien, muy bien. Coincido completamente con lo que dice José. Dónde ubicar esto es fundamental en las organizaciones. Y eso lo vivimos al principio de los principios con Pipeline Integrity Management. Había muchas cosas que tenían que ver con corrosión, con inspección de ductos. Entonces, la respuesta fácil era alojémoslo en mantenimiento o en el área de inspección. Gran error, porque finalmente lo que buscaba la regulación era que las empresas entendieran el riesgo, entendieran la amplitud de todas las amenazas activas que llevaban a ese riesgo y que gestionaran. Cosa que no se logró. Esto de Pipeline Integrity Management en el mundo partió, en Estados Unidos y Canadá partió en el 2000. El 2015 hicieron una norma complementaria para poder recalcar y recordar que esto es gestión y que la participación de la dirección superior es fundamental. Muchas empresas hacen confiabilidad, pero no saben que están haciendo confiabilidad, porque es microconfiabilidad, digamos, no está metida dentro de un modelo general. Y una de las cosas interesantes que se hizo fundamentalmente aquí en Chile fue poner a alguien independiente en mantenimiento, la inspección o las otras actividades de prevención de riesgo, que hiciera los números, que hiciera control de gestión y que conectara ese microconfiabilidad con los requerimientos de la dirección superior, porque es él quien debe dar respuesta a la dirección superior de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y muy importante, a la autoridad, porque está encima de estas cosas. Lamentablemente en la industria que trabajo yo, la regulación va evolucionando en función de las catástrofes. Mientras más grandes son los incidentes, mientras más muertos hayan, mientras más contaminación haya, la regulación es más avanzada y más detallada. Y eso es lo que ha pasado. Básicamente la regulación es un causa-efecto. La regulación va detrás de las cosas los incidentes que ocurren. Y las empresas se han visto obligadas a hacer confiabilidad o hacer gestión del riesgo, o como queramos llamarlo. En el fondo esto es como partir el hilo desde un extremo y involucrarse en la madeja. O sea, hay varias formas de hacerlo. Lo importante es no perderse en las técnicas, como decía José, sino ver el macro. Por lo tanto, sí, muchas empresas hacen confiabilidad, no saben que están haciendo confiabilidad y por supuesto no tienen un modelo de confiabilidad. Gracias, Enrique. Virgilio. Bueno, como ha expresado José y Enrique con bastante detalle todos los elementos que conforman un modelo de confiabilidad a nivel mundial, definitivamente cuando vamos bajando de grandes empresas que tienen una plantilla importante con activos
estratégico dentro de la actividad industrial o de servicios. Encontramos grupos dedicados al mantenimiento, a confiabilidad, y como dice Enrique, no están conscientes de la importancia de esa confiabilidad dentro de un modelo para aportar valor a la empresa. A medida que vamos bajando en la escala de tamaño de empresa y nos ubicamos en el sector de las pymes, que es el sector que voy a hablar en este momento, nos encontramos un departamento de mantenimiento relegado exclusivamente a dar respuestas a las situaciones críticas que hay en las plantas industriales, donde en algunos casos, en algunas organizaciones, hay algún roce entre el departamento de operaciones y el departamento de procesos con el departamento de mantenimiento, porque no hay un entendimiento y un servicio esperado por los operarios de los equipos. Y definitivamente el concepto confiabilidad como tal, que es un concepto de previsión, de tener una visión a largo plazo de cómo va a actuar un equipo, cómo se va a desempeñar en nuestras instalaciones industriales, cuál es el valor que aportamos como desde el departamento de mantenimiento a operaciones. Nos encontramos que existe una serie de inconvenientes que no permiten alinear a los departamentos de mantenimiento con los departamentos de proceso, vamos a llamarlo de procesos, todos los departamentos de producción, sean logísticos, sean operaciones, sean procesos de servicio, y allí es donde está realmente el reto, la visión. Ahora, como decía José, ¿quién debe integrar? Y decía Enrique, ¿dónde debe estar la confiabilidad? La confiabilidad no es un proceso exclusivamente de un departamento, como se ha querido hacer con los departamentos de mantenimiento. Son los departamentos de mantenimiento quienes deben implantar un sistema de confiabilidad. Entonces, es la alta dirección de la empresa acercándose a los niveles tácticos, básicamente la dirección de operaciones, la dirección de mantenimiento, la dirección de proceso y de producción, inclusive el departamento de ingeniería, que traten de cohesionar todos estos esfuerzos hacia los activos mediante un modelo de confiabilidad o modelos de gestión de activos, como puede ser la normativa ISO 55001, para tratar de implantar poco a poco todas estas técnicas que hablaba José y Enrique. Nosotros nos encontramos básicamente cuando llegamos a una empresa, un departamento de mantenimiento que está haciendo su función, que está tratando de aportar valor, pero que definitivamente no está integrado dentro de un modelo de confiabilidad, donde podemos hablar de la confiabilidad de ellos como mecánicos, la confiabilidad de los operarios, que son los que operan las 24 horas los equipos industriales, la confiabilidad de la dirección y de la organización. A veces el problema de confiabilidad no solamente abarca la confiabilidad del equipo, sino que la organización esté preparada para suministrar los consumibles, las materias primas a tiempo para que el proceso productivo o de servicio sea eficiente. Entonces, bajo ese punto de vista, son muy pocas las empresas que tienen un sistema de confiabilidad. Gracias, Virgilio. Yo voy a aportar un poquito. En el año 1995, ¿okay? Estaba yo de gerente en la industria de oil and gas y estaba en operaciones, mantenimiento, después ingeniería, después subí a la gerencia de operaciones completas de la industria, donde estaban debajo todos los demás departamentos, finanzas y todo lo demás, y hice una loquera en ese año, ¿ok? Sacar de mantenimiento al equipo con confiabilidad y a mantenimiento predictivo, ¿ok? Y lo puse en la gerencia de ingeniería, ¿ok? Lo puse en la gerencia de ingeniería y teniendo un buen éxito en esa época. ¿Okay? Lo saqué de mantenimiento, era una superintendencia de confiabilidad y mantenimiento predictivo y lo puse en ingeniería. ¿Okay? Con el departamento de ingeniería, y el departamento de ingeniería vivía con una escopeta vigilando lo que hacía mantenimiento y operaciones, porque estaba en el mismo departamento de mantenimiento. Es como yo genero el dinero, me lo como, me lo guiso, ¿ok? Y ahí se tejían todas esas cosas. Entonces, lo pasé a ingeniería. Y eso es lo recomendado en muchas industrias a nivel global, que estando en ingeniería tiene otro enfoque, ¿ok? Otro enfoque. Otra pregunta. En las industrias, los gerentes de mantenimiento conectan los indicadores técnicos con el negocio. ¿Ok? En la industria, los gerentes de mantenimiento conectan los indicadores técnicos con el negocio. Bueno, si seguimos con el ciclo. Sí. En la próxima La próxima cambiamos. sí.
Tengo poco más de 25 años dedicado a la consultoría, al entrenamiento, luego que salí de la parte de trabajo industrial. Pero normalmente la información financiera la he visto limitada al registro de costos en las órdenes de trabajo, pero no a su análisis o proyecciones. Y son muy pocas las áreas de mantenimiento que he visto involucradas o utilizando herramientas de confiabilidad como el análisis de costo del ciclo de vida, por ejemplo, tanto la selección de un activo como a lo largo de su utilización, para identificar el ciclo de vida económico. Además, hay que diferenciar muy bien esa parte del ciclo de vida físico al ciclo de vida económico. Cruzarlo con la propia y natural degradación, su nivel de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, indicadores técnicos básicos, por supuesto. Pero esto nos ayuda a identificar el nivel de salud financiera de un activo. Y ha sido muy pocas las empresas que he visto dirigidas a utilizar la información, a procesar esta información. Y así, junto con el impacto que individualmente tiene cada activo, identificar el riesgo global que el activo puede generar al negocio. Lamentablemente, los mantenedores se centran en esa acción de la preocupación por las reparaciones, por los repuestos, las refacciones, y es muy poco el uso que el propio proceso de mantenimiento da dentro de lo que es esa área de costos, y entender que eso es una de las informaciones básicas que nos tienen que ayudar. Los indicadores técnicos tenemos que manejarlos, pues por supuesto, por supuesto. Y no solamente el tradicional RAM, muchos otros. Pero empezar a aprender ese análisis financiero, esas finanzas para ejecutivos no financieros que muchos hemos estudiado, ¿no? Porque aunque me digan, no sé, en mi pueblo decimos pesetero, el objetivo de un negocio que tenga fines de lucro, pues es eso, el lucro, ¿no? Y siempre he creído que cuidar el negocio es cuidar nuestros propios puestos de trabajo, cuidar el negocio es desarrollar país, es desarrollar, es poder hacer responsabilidad social empresarial, que no es simplemente ofrecer trabajo y ayudar a la comunidad, ¿no? Es mucho más que eso. Pero hay que aprender a bajar esta información, esta interpretación de datos financieros a todos los niveles. Pero sobre todo a quienes gestionamos los mantenimientos, para que entiendan muy bien este uso de esa información y que la utilicen, pero sobre todo para tomar decisiones. Me gustó mucho el alcance que hizo José respecto a la responsabilidad social empresarial. Si uno se para en las unidades de mantenimiento y les dice, oye, ¿cómo aportan ustedes a la responsabilidad social empresarial de esta empresa? La respuesta directa es, no tenemos nada que ver. Yo no hago eventos, no subvenciono municipios, pero en esta industria, en la industria del oil and gas, en realidad, hacer las cosas bien es mi primer deber social, porque si las hago mal, la gente se muere. Incendio cosas. Correcto. Producen explosiones. Entonces, esa conciencia en la unidad de mantenimiento no está. No entienden el global del negocio, cómo esta industria está inserta en la sociedad y cuál es su fin. Básicamente, la primera responsabilidad de la unidad de mantenimiento en la industria del oil and gas es manejar el riesgo. ¿Por qué? Porque eso afecta no solo a mí, a mis activos, a mi personal, sino en forma importante a terceros, y muchas veces a terceros que no están siendo beneficiados por el riesgo involuntario que asumen. Digamos. Hay un ducto que pasa por mi puerta, pero yo no me beneficio de eso y asumo un riesgo. Por lo tanto, ese link, esas cosas más bien sutiles de los objetivos organizacionales, la unidad de mantenimiento no los entienden. Y tampoco entienden muy bien cuáles son los costos de las emergencias, los costos de los fallos. Hacen los cálculos del costo directo, pero cuando uno va a hacer el cálculo global, el costo directo que ve en mantenimiento se multiplica por 10 o 100 veces. Por ejemplo, los típicos incidentes en ducto de distribución de gas, cuando hay muertos, hay incendios, solo los juicios civiles duran 10 años, los juicios penales otros 5, y los abogados ganan bastante más que los ingenieros, por lo tanto esa cuenta es gigantísima. Y la gente de mantenimiento no lo sabe, porque nadie le dice cuánto fue la cuenta de ese problema. Entonces, esas cosas, el flujo de información de la dirección superior a la unidad ejecutora es muy deficiente, por lo tanto es difícil que la gerencia de mantenimiento entiendan bien cómo y
cuán alineado debe estar con los objetivos corporativos. Muy buena la respuesta. Gracias, Enrique. Y definitivamente cuando recuerdo, Enrique, que trabaja en áreas de operaciones, me acuerdo que el primer punto de las reuniones que teníamos con todos los directores de planta era accidentes e incidentes que había en la planta. Cuántos incidentes y accidentes había en la planta y si hubo, y el conteo de muertes fatales que teníamos en la operación. La cosa cambia muchísimo y definitivamente trabajar en una gran industria, los gerentes de mantenimiento tienen un compromiso muy grande con la seguridad, con la confiabilidad y posiblemente no son los llamados a hacer cálculos desde el punto de vista de cómo impacta la gestión de mantenimiento en los indicadores del negocio. Pero que tampoco hay un interés posiblemente de acercarse a los entes financieros para hacer equipos y hacer ese estudio. Y a medida que bajamos en empresas con menos complejidad y menos riesgo, el tema que se discute en las reuniones de dirección es el tema comercial. O sea, ya no se discute, como dices tú, Enrique, el problema de la seguridad o el impacto que va a ocasionar un accidente o un incidente dentro de la comunidad o dentro de las instalaciones industriales, sino cuál es la problemática que tiene el departamento comercial porque no logra satisfacer la demanda de los clientes y no hay suficiente capacidad productiva para satisfacer las demandas de los clientes. Y entonces nos encontramos empresas que trabajan 3 turnos, que tienen problemas de cumplimiento de fechas de entrega, cumplimiento de cantidad de producto, que hay una descoordinación dentro de la empresa y los departamentos de venta básicamente lo que hacen es denunciar la situación de que no pueden satisfacer la demanda de sus clientes. Es aquí donde hay una miopía de todos los directores de las empresas, incluyendo a la dirección general, de no darse cuenta que parte del problema podría estar, una cuota de ese problema podría estar en los activos industriales. La importancia de medir, como decía Luigi al principio, el famoso OEE. Son muy pocas las empresas donde cuando tú las visitas o vas a hacer un proyecto, tú le preguntas, ¿a qué capacidad instalada estás? Y las personas normalmente te consiguen, estamos al 160% de capacidad. Estamos como locos al 200% de capacidad, utilizando ese porcentaje como una referencia para decir que están agobiados, que tienen muchísimo trabajo, pero no manejan ese tipo de indicadores técnicos conectados al negocio. Es decir, estamos a una capacidad del 60% cuando el departamento comercial nos está exigiendo un 90, un 95, un 100% de aumento de productividad. Entonces, sí hay una desconexión total con el negocio. Pero yo sí creo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y son los gerentes de mantenimiento quienes deben dar el primer paso para integrarse con la organización. Son ellos quienes tienen que calcular los indicadores de su planta, los cuellos de botellas de las instalaciones industriales, sentarse con el departamento comercial a escuchar las denuncias de los incumplimientos que ellos tienen con su cliente por falta o por problemas de planta y sentarse entonces a traducir esos indicadores de productividad con los indicadores del negocio y darse cuenta que hay un potencial de crecimiento que se podría obtener si se resolvieran los problemas asociados evidentemente a los activos industriales y a otros temas relacionados. Pero en este caso, en este webinar, estamos tratando de poner atención a la importancia de saber que nuestra línea de producción, a qué capacidad nominal tiene en 3 turnos, qué capacidad real hemos tenido los últimos 3, 4 meses, cuáles son las brechas de incumplimiento con los clientes para lanzar un programa de mejoramiento continuo dentro de las áreas operacionales sobre los activos, los cuellos de botella y los problemas en general de las líneas de producción. En aquellas empresas donde vigilar los accidentes no son prioritarios porque no hay riesgo de accidente o de muerte, pero sí vigilar la cuenta de resultados y la contribución que hacemos a la cuenta del departamento comercial, que al final es el que denuncia si está o no cumpliendo con las demandas de los clientes. Ok, gracias. Yo voy a agregar algo. En el año 2009, nosotros incorporamos a nuestro stack de profesores a José Manuel Enrique Jurado. En 2008, en aquella época, bueno, José daba 2 clases de finanzas
para ingenieros. Y José empezó, es el director de la banca aquí en España, de un banco muy importante. En esa época era director de agencia y empezó a viajar con nosotros en muchas partes del mundo. Sigue trabajando en el mismo banco y es un gran colaborador nuestro. Y José, las clases fueron aumentando, ¿ok? En vez de 2 clases, ahora el máster tiene 5 clases de finanzas. Y hoy en día José es el director de proyectos agroindustriales y sabe lo que es financista, economista, y sabe lo que es una caldera, ¿ok? Y sabe lo que es una turbina, y sabe lo que es un compresor. Entonces va a la industria y este financista dice, oye, ¿cómo llevo ese indicador técnico al indicador comercial? Entonces discute las cuestiones con operaciones, con mantenimientos para poder dar los créditos en la Comunidad Valenciana sobre los proyectos agroindustriales. Entonces ustedes ven cómo desde esa época nosotros venimos conectando todo en gestión de activos, todo lo que es lo financiero con la parte ejecutiva. Y ahí hacemos ese lazo que es, y a la vez creamos un programa que está a la disposición de ustedes, un programa de finanzas para ingenieros y técnicos, donde es un programa que tiene 6 módulos, que es muy importante, y donde se ven ejemplos prácticos de cómo conectar la gestión de mantenimiento y confiabilidad con el negocio. ¿Okay? Otra pregunta muy importante aquí, ¿ok? ¿Cómo justificar la implementación de un modelo de confiabilidad ante la dirección? ¿Cómo voy a convencer al director general de la compañía para implementar esto? ¿Cuáles son, cómo lo voy a buscar? ¿Ok? ¿Cómo voy a seducir al financista y al CEO para convencerlo que estas herramientas son importantes? Inspección basada en riesgo, RAN, RCM, RCA, y que la pueda implementar con éxito y también implementar un proceso de mejora continua. ¿Cómo voy a convencer al director general? ¿Okay? Empezamos la vuelta con Virgilio, ¿no? ¿Okay? Sí, voy a tomar el control aquí, como dijo José. Bueno, yo lo voy a hacer bastante práctico, creo yo. Yo creo que no se puede convencer a nadie de nada que la persona no crea. Y si la persona tiene un desconocimiento del tema, es muy difícil convencerlo. Desde el punto de vista neurocientífico, está demostrado que cuando tú no conoces algo o no conoces una metodología, no vas a aceptar ningún tipo de propuesta que te hagan, porque vas a poner, vas a solicitar, por ejemplo, inversión, vas a solicitar tasa de retorno, vas a exigir cuántas personas necesitas, cuánto es el tiempo del proyecto, qué quiere decir ese modelo de confiabilidad, cuáles son los cambios estructurales internos de la organización que va a afectar. Y ese modelo de confiabilidad, evidentemente, surge, dependiendo de dónde surja, tiene mayor o menor impacto. Entonces, yo creo que existen 2 tipos de empresas. Las empresas líderes que están continuamente incorporando innovación a las empresas, incorporando métodos de confiabilidad, métodos de mejora continua, métodos de análisis de todo lo que son los factores de inteligencia en el trabajo, polivalencia, etc. Ahora, si tú estás en una empresa donde la palabra confiabilidad no se conoce, no tienes cultura de confiabilidad y te das cuenta que no existe, yo creo que la manera de hacerlo es con un proyecto piloto. Nunca he pensado que una empresa adopta un modelo de gestión de la noche a la mañana. Eso no es así. Eso sucede cuando la dirección de la empresa viene, los directores, y deciden, por ejemplo, certificarse bajo la norma de seguridad laboral, la ISO 45000. Entonces, cuando tú estás en una empresa donde no tienes todas las de ganar, el camino ideal es el proyecto piloto. Convencer a la dirección de la empresa que haga un pequeño proyecto piloto de confiabilidad en el área industrial o en el área de servicios donde haya un cuello de botella, donde haya un problema que no ha sido resuelto en los últimos meses, en los últimos años, o es la zona donde el departamento comercial o el departamento de recursos humanos o el departamento de mantenimiento de producción consideran que tenemos allí un problema a resolver. Yo creo que eso sería el primer paso. Proponerle a la alta dirección hacer un proyecto de confiabilidad en todos los aspectos
intrínseco, la confiabilidad de los operarios, la confiabilidad de los técnicos de mantenimiento, la confiabilidad de ingeniería, del responsable de producción, para elevar y solucionar ese pequeño cuello de botella, aumentar la capacidad de esa línea de producción o de ese activo y calcular, evidentemente, los ahorros obtenidos o los beneficios obtenidos a través de aumentar horas de trabajo, aumentar cantidad de producto o simplemente resolver un problema de logística que está afectando un activo determinado. Entonces, yo creo que la implementación tiene que ir paso a paso, al menos que tengas el apoyo de la alta dirección, pero no sucede así normalmente. Normalmente la alta dirección muy pocas veces impulsan proyectos que involucran metodologías completas. Normalmente el rechazo al cambio de una metodología, sea la que sea, es bastante, por lo cual ir paso a paso, proyecto a proyecto, y viendo los éxitos alcanzados de cada uno de esos mini proyectos es lo que va a permitir que la alta dirección adopte la confiabilidad como un modelo integral para toda la planta. Muy cierto, Virgilio, lo que tú dijiste de la educación inicial. En varias empresas de ductos y este tipo de distribución de combustibles, me he encontrado que los gerentes generales vienen de las áreas comerciales y no entienden mucho de qué se trata estas operaciones en particular ni los riesgos que uno está sometido. Por lo tanto, la educación inicial, el entendimiento de la dirección superior de qué se trata, los activos que está administrando, cuáles son los pros, los contras, los riesgos asociados, es fundamental. Y en segundo lugar, también educar respecto de la técnica o las prácticas de confiabilidad que uno quiere implementar. También es muy interesante. Y en tercer lugar, sí hay algunas industrias, segmentos de industria en que la autoridad me obliga a implementar algunas prácticas de confiabilidad o de gestión de activos. Pero ahí el convencimiento es distinto. El convencimiento es, ya que estoy obligado a hacer esto por obligación legal, veamos cómo le podemos sacar provecho. Porque igual hay que hacerlo. Entonces hagámoslo bien. Y el hacerlo bien tiene que ver justamente con los indicadores que yo puedo mostrar y también con creatividad. Yo creo que la unidad de mantenimiento a veces pecan un poco de creatividad para producir indicadores que entusiasmen a la dirección superior. Hay optimizaciones súper triviales que se pueden hacer en alguna industria. Por ejemplo, el patrullaje, que por regulación tiene una frecuencia establecida, y todos sabemos que el riesgo no es constante. Por lo tanto, es súper fácil decir, mira, el riesgo lo reduje en X, con los mismos recursos, porque patrullé más las zonas más riesgosas y patrullé menos las zonas menos riesgosas. Suena evidente, pero las unidades de mantenimiento están tan ocupadas que les cuesta sentarse a pensar en estas cosas. Y por supuesto, creo que es necesario tener a alguien que los ayude, que tenga tiempo, que tenga una visión general, que tenga una información más de ingeniero industrial, para poder traducir las necesidades de la dirección superior a las oportunidades que están en los problemas del día a día en la unidad de mantenimiento. Entonces, hay ejemplos y pilotos y mini proyectos que se pueden hacer súper fácil, con los que uno puede demostrar que estas cosas sirven y que generan, al final de cuentas, un aporte al crecimiento del EBITDA. Muy bien, Enrique. Muy buena respuesta. Ok. José. Estaba haciendo memoria. Hace unos años, cuando me certifiqué en CRL, que es líder certificado en confiabilidad, recuerdo que mi instructor me decía que la confiabilidad es el arte del aburrimiento. Yo decía, este señor se volvió loco, ¿no? Luego de todos los esfuerzos que uno hacía. Pero cuando uno se centra en lo que realmente quería expresar con la idea, ¿no? Es decir, las máquinas no fallan per se. Las máquinas son consecuencia de las acciones que nosotros hagamos, ¿no? El romper una cantidad de paradigmas, como por ejemplo
al principio me reía, hoy hasta me molesto cuando escucho personas que nos dicen, es viernes y los equipos lo saben. Y yo decía, por favor, Dios, ¿cómo alguien dice eso? ¿No? Me dice, ¿cómo justificas, ¿no?, desarrollar confiabilidad? Yo creo que la primera justificación es la calidad y la productividad, porque ambas son consecuencias lógicas de la confiabilidad. Solamente procesos confiables generan productos confiables, ¿no? Los procesos son diseñados para hacer una transformación. Nosotros tenemos que aprender a seleccionar esos equipos, a operarlos adecuadamente, pero el resultado es uno solo. Nadie vende mantenimiento, a menos que seamos una empresa de servicios, por supuesto. Pero concentrémonos en la idea de una empresa de manufactura. Nadie vende mantenimiento, vendemos un producto, ¿no? Un producto con unos atributos específicos que salen porque los activos son capaces de cumplir funciones. Y esa es la definición básica de confiabilidad, que no solamente funcione, sino que cumpla su función. Para mí, analizando esto, no cuánto me costaría implementarla, sino cuánto me cuesta no tenerla, es lo que realmente es la justificación. Esto me recuerda ahorita dos frases muy conocidas, de dos personas muy conocidas. Henry Ford, por supuesto, explicar de dónde venía él. Decía, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden, ¿no? Y ahora se me escapa el nombre, Bob Derek, que es ex rector de Harvard University. Esa célebre expresión, si crees que la formación es cara, pues prueba con la ignorancia, ¿no? Yo creo que el desconocimiento de estas cosas, el desconocimiento de la confiabilidad y como consecuencia los problemas de calidad y productividad que tienen nuestros procesos es la básica y justificada acción, ¿no?, que nos permite meternos en este mundo de la confiabilidad. De hecho, pues los invito a que lean mi artículo que hoy PMM me ha hecho el favor de publicar en LinkedIn, donde les hablo de esta relación entre la calidad, la productividad y la confiabilidad, porque son cosas que no van por separado, son cosas que se dirigen a un mismo objetivo, el producto que hacemos, ¿no?, el servicio que ofrecemos. Solamente buscamos procesos confiables, es para obtener productos confiables. Muy bien. Me cuentan los gerentes de mantenimiento con los que hablo que cada vez que hacen el presupuesto, me llaman mucho los gerentes de mantenimiento y me dicen, oye Luigi, ¿cómo hago? ¿Cómo hacías tú? Que voy donde el financista y, por ejemplo, ahora hay muchas empresas que recortaron el 30%. Y es que no encuentro cómo explicárselo. Si estoy en Chile, dice, a ese pelotudo, ¿sí? De hecho, me contactaron gente de Chile recientemente, de grandes corporaciones eléctricas, y me dice, es que me quitaron el 30%. Y yo entonces le di algunos tips, ¿okay? Y porque cuando hacen los presupuestos, cojo el presupuesto del 2019, veo el IPC y le aumento ese porcentaje. Entonces, claro, el financista lo pilla y dice, oye, este me está aumentando desde hace 5 años el presupuesto de mantenimiento, en vez de bajármelo, que yo lo que quiero es que me lo optimice. Entonces ahí es donde ellos, cada día yo les recomiendo que vayan estudiando las variables, que vayan estudiando todos los datos, que analicen datos, porque no analizan datos, cogen los presupuestos de los años anteriores, le meten el IPC, de ver cómo está el cambio euro-peso, dólar-peso, y lo van aumentando. Claro, el financista no es tonto. El financista se da cuenta que eso está creciendo y están convirtiendo las gerencias de mantenimiento y los modelos de justificar modelos de confiabilidad lo van engrosando. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando formulemos los presupuestos de mantenimiento y justifiquemos proyectos, porque los financistas lo que están buscando es ese retorno y están cuidando el activo, ¿ok? Entonces es muy importante tener claro esa formación financiera, ¿okay? Tenemos que formarnos desde el punto de vista de finanzas, ¿ok? Finanzas para ingenieros y técnicos.
Otra pregunta. ¿Cómo se obtiene el ROI de la confiabilidad? ¿Cómo calcularlo? ¿Ok? ¿Cómo calcular ese ROI de la confiabilidad? ¿Empezamos por dónde? Bueno, si quieres comienzo yo. Ok. Bueno, no quiero enfocarlo desde el punto de vista de cómo calcular el retorno de la inversión que se hace en un proyecto, ¿no? Voy a poner un caso práctico. Lo más importante es demostrarle a la alta dirección que todo lo que hacemos genera un beneficio. Todo lo que hacemos genera un beneficio. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver ese beneficio en términos económicos. Es decir, queremos traducirlo en dinero, pero todas las variables de mejora alrededor de un activo o alrededor de un proyecto de confiabilidad, todas las variables pueden ser valoradas en términos económicos. Tanto las horas obtenidas de beneficio, es decir, el aumento de horas de trabajo porque aumentó la disponibilidad y bajaron las averías de los equipos, la reducción de nómina porque antes en un proceso donde había 3 operarios, ahora hay 2 operarios, el aumento de los turnos, es decir, podemos pasar de un turno a 2 y a 3 turnos y poder satisfacer la demanda que nos está exigiendo el departamento comercial. Yo creo que el retorno que se obtiene de un proyecto de confiabilidad puede ser valorado en hasta 18 tipos diferentes de componentes. Y lo primero que tenemos que hacer es tener un impacto muy fuerte sobre la organización. Es decir, si vamos a impulsar un proyecto de confiabilidad, vamos a impulsarlo en aquella zona de la empresa donde se necesita mejorar y donde hay muchísima gente con interés en que se mejore alguna zona de producción de la planta. ¿Ok? Entonces, la idea es hacer el proyecto piloto y empezar a calcular la situación actual, es decir, cuáles son las variables de la situación actual, cuál es el tiempo de producción del equipo, cuál es la cantidad de nómina que está sujeta a ciclo productivo, qué cantidad de personal tiene que abastecer las líneas de producción, cuántos turnos de trabajo estamos teniendo, cuál es el número de averías críticas que tiene el equipo, cuál es el tiempo de paro por culpa de avería, qué problemas hay de microparo, qué problemas tenemos de formación de los operarios, es decir, qué formación necesitan los operarios de planta para mejorar la operación de ellos con el equipo, cómo son las relaciones y las horas que dedica el departamento de mantenimiento a ese equipo cuando no está bajo las mejores condiciones de confiabilidad. Una vez valorado esas variables en un plazo de una semana, no hace falta tampoco tener datos históricos, sino una fotografía de cómo está el equipo o el activo o la línea en ese momento de ese diagnóstico, comenzamos el proyecto piloto. Y en 3 meses, aplicando los modelos de confiabilidad, todo lo que hemos hablado durante este webinar, dándole formación a los operarios, detectando las brechas de conocimiento que necesitan los operarios en problemas de configuración del equipo, configuración de la línea, la formación que requieren también los mecánicos para ser mejores mecánicos de esa zona de la planta. Cuando tú empiezas a medir los resultados obtenidos durante apenas 3 meses de trabajo, te vas a conseguir que puedes calcular en términos económicos los beneficios obtenidos. Y voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Ejemplos que suceden pocas veces en la vida, pero tenemos la suerte de tenerlo. Llegamos a una planta como consultores y nos piden que ataquemos una zona determinada que el director de la empresa piensa que es la zona problemática. Nosotros normalmente hacemos tours de planta y hacemos una serie de preguntas para validar si realmente el cuello de botella está allí. Y cuando revisamos todos esos parámetros básicos, nos encontramos que hay un impacto mayor de beneficio en otra zona. Y proponemos comenzar por esa zona, por la zona donde hay mayor impacto. Y normalmente nos conseguimos con zonas donde están haciendo cambios de maquinaria, José, cambio de nuevas líneas, Enrique, porque los departamentos de ingeniería y los fabricantes que asesoran a la empresa, la solución más fácil es comprar un equipo nuevo.
En ese momento, cuando valoramos ese equipo, el equipo actual, nos encontramos que no se encuentra ni siquiera un 60%, ni siquiera un 40% de capacidad. Cuando aplicamos los modelos de confiabilidad y medición y nos damos cuenta que el equipo está por debajo del 40%. Inmediatamente implantamos el modelo de confiabilidad, hacemos todos los deberes que hay que hacer dentro de un análisis de aumento de capacidad e inmediatamente en cuestiones de 3, 4 meses subes la capacidad y la decisión de cambiar el equipo se paraliza. Y eso es un ROI inmediato que podría estar entre los 80.000 o 120.000 euros cuando se detecta que una decisión de compra no fue adoptada con un análisis de confiabilidad de manera correcta. Es decir, nos obligaban a cambiar un equipo que realmente estaba mal gestionado como activo de manera integral. Entonces, la rentabilidad es inmediata y se puede valorar en términos económicos. Ok, gracias, Virgilio. Muy interesante lo que dice Virgilio. En realidad, desde el punto de vista de la dirección superior, todo el gasto en operación y mantenimiento es una caja negra. Ellos asignan un presupuesto y algunas cosas ocurren y mi planta sigue funcionando, produciendo lo que quiero producir. Lo importante acá es abrir esa caja negra, identificar indicadores y medir, y tener una buena línea base. Con lo que estoy gastando hoy día, soy capaz de producir esto, y no solo con lo que estoy gastando, sino también con lo que estoy gastando y con el estado de mis activos para poder hacerlo, estoy produciendo tanto. Y después de implementar un proyecto piloto, como dice Virgilio, un proyecto mucho más ambicioso, uno va a poder volver a medir y darse cuenta que o bien voy a gastar menos para producir lo mismo, o gastando lo mismo voy a poder producir más. Pero si no sé en qué ni cómo gasto, es muy difícil poder hacer un número y poder hacer optimizaciones. Lo que decía Virgilio de la máquina que quería cambiar, pero en realidad no es el cuello de botella, no es el problema, es justamente medir y darse cuenta de cuál es el performance de mi actividad de operación y mantenimiento. A veces, cuando hago clases, al final de las clases siempre pongo un dicho: el primer paso para resolver un problema es darse cuenta que uno tiene un problema. Y con el tiempo le he ido agregando pasos. Y el segundo paso es querer resolver el problema, y ahora último me di cuenta de que hay un tercer paso que tiene que ver con resolver el problema correcto. Y resolver el problema correcto tiene que ver con la información que yo soy capaz de recopilar y sistematizar. Muchas veces yo tomo malas decisiones o resuelvo los problemas incorrectos porque tengo información, no tengo información, o tengo información que creo que es confiable y no es confiable. Y eso es lo peor que me puede pasar, tener información de mala calidad con lo que hago mis indicadores y tomo decisiones. Por lo tanto, entender el proceso, entender cómo los recursos que me entregan para poder mantener ese proceso en forma exitosa son aplicados, son gastados o son desperdiciados. Y con eso uno empieza a superar la barrera del presupuesto del año siguiente, que es igual al del anterior, más o menos un tanto por ciento. Esa es la forma menos ingenieril de asignar presupuestos para la operación y el mantenimiento. Y por supuesto, para proyectos de confiabilidad. Ok. José. Muy cierto lo que Virgilio y Enrique comentan. Recordando un poco lo que dije antes, que la confiabilidad es el arte del aburrimiento. Me volvieron a acordar esa expresión, porque este instructor nos fue llevando hasta que al final llegáramos a esta conclusión. Ahorita se las presento. Nos deberían pagar para que no pase nada, ¿no? Ahí es cuando uno dice, ahora sí entendí esa parte de la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque la confiabilidad no cuesta, como les había dicho antes. Lo que cuesta es no tenerla. ¿Por qué? Yo creo que el ROI es inmediato. Cuando observamos que nuestras acciones comienzan impactando al producto, a los resultados financieros, a la mejora del clima organizacional entre producción y mantenimiento. Estas diferencias que hay porque tú no lo haces bien, porque es mi cuota de producción. No, no es tu cuota de producción. Yo le decía a mi jefe de producción, no es tu cuota, es la cuota de la planta, es la cuota de todos, ¿no? A los niveles de inventario, por ejemplo. Recuerdo una reunión de trabajo en una organización que estábamos asesorando. El gerente de la planta me decía, la primera acción para bajar costos de inventario, y volteé y miré al gerente de mantenimiento y le dije, haz tus procesos confiables, ¿no? El gerente de mantenimiento me miró muy bien, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener tanto inventario? Las fallas, ¿no? Las fallas, no hay otra necesidad, porque si todos los mantenimientos son simplemente planificados, pues los niveles de inventario serían mínimos. Nada más dependería del ciclo de consumo versus el ciclo de entrega. Pero el gran problema es por las dudas, esa expresión por las dudas. Y diría, ¿por las dudas de quién? Por las dudas mías, que no sé lo que puede pasar. Ahí es donde voy al arte del aburrimiento, ¿no? Hacer confiabilidad tiene beneficios por todos lados. Esperar hasta observar un cambio en ese indicador, por ejemplo, por excelencia de la confiabilidad, que es el MTBF o el tiempo promedio entre fallas, y que esos cambios numéricamente digan que mejoré mi confiabilidad, miren, a un financiero le puede parecer eterno, sobre todo cuando tú tienes un activo, por decir un número, de unas 14.000 horas de tiempo promedio entre fallas, pues entonces hay que esperar un año y un trimestre para saber si mejoró ese tiempo o no, para ver resultados. Muy diferente es cuando uno ve que el clima organizacional mejoró, que la calidad está saliendo a la primera, ¿no? Porque es diríamos, el costo más adecuado en cuanto a la manufactura. Yo pienso que como líderes de una organización tenemos que dirigir las acciones, las diferentes áreas funcionales hacia ese objetivo común, que debería ser el éxito de nuestra empresa. Un muy buen amigo psicólogo, Javier Pérez Castillo, él era ingeniero industrial y estudió psicología porque me comentaba que yo las máquinas las entiendo fácil, lo que no entiendo es a la gente, ¿no? En una de las cosas que escribió en estos días decía, nuestra mente es como una antena, capta aquello con lo que estás en sintonía, ya sea positivo o negativo. Muchas de las cosas que Virgilio y Enrique comentaron hace un rato. Aquí yo le incluiría una expresión a esta, dependerá de un liderazgo para la confiabilidad, cambiar la sintonía y dirigir a nuestra gente hacia esa sintonía correcta que debemos buscar en las organizaciones. Y este liderazgo, desde mi punto de vista, parte de la integridad de las personas. Sin integridad, amigos míos, no hay confiabilidad. Ok. Muy buena la respuesta, pero es importante tener claro que cada vez que hablo con un gran director, la semana pasada hablé con un dueño de una empresa eléctrica colombiana, el dueño quería hablar conmigo, tremenda compañía, fuerte. Y yo, oye, ¿qué querrá hablar este hombre conmigo? Este hombre lo que quería era ROI. Nos está contratando ahorita para implementar gestión de activos. Pero Luigi, garantízame ROI, ¿ok? Y yo le dije, no te preocupes, si hacemos los deberes y hacemos una buena implementación y cambiamos la cultura dentro de la organización e integramos los diferentes departamentos, te vamos a garantizar ese ROI. Pero tiene que haber una integración de los diferentes departamentos. Y eso, ¿has tenido casos de éxito? Sí. De los tantos casos que hemos hecho en el mundo, 10 ganan mucho, otros ganan mucho menos, ¿okay? Pero sí muchos ganan mucho dinero, ¿okay? Convirtiendo todo esto en ROI. O sea, imagínate que yo me extrañé que quería hablar el dueño de la compañía. No estamos hablando estamos hablando del dueño de una gran compañía eléctrica. ¿Okay? Entonces yo digo, ¿qué me querrá este hombre hablar conmigo? ¿Okay? Entonces era garantizar ese ROI. ¿Okay? Que quiere garantizar el ROI en su compañía. Y otra cosita que le puso, oye, podemos ver la gestión de activos como un proceso de innovación y de cambio cultural en la organización para integrar el negocio y generar más evita. Sí. Entonces, vean que se está interesando el presidente de una compañía en generar ROI a través de un proyecto de gestión de activos. ¿Okay? Ya vamos a empezar a trabajar muy pronto con esta empresa. Otra pregunta y última, ¿hacia dónde debemos orientar nuestro departamento de mantenimiento y confiabilidad? O sea, ¿hacia dónde lo debemos orientar? ¿Hacia dónde debemos orientar
nuestro departamento de mantenimiento y el de confiabilidad? ¿Hacia dónde lo debemos orientar? Bueno, me permito partir yo. Ok. Cuando hemos implementado Pipeline Integrity Management y este tipo de sistemas de gestión, esa es una de las preguntas relevantes, porque al interior de la organización alguien tiene que liderar este proyecto de cambio en un principio, y ese alguien tiene que tener un perfil y tiene que estar ubicado en algún lugar de la organización. Muy temprano aprendimos que en mantenimiento propiamente tal no funciona, porque se contamina con el día a día, el apagar incendios. No, tiene que ser otro lugar. Y encontramos que el mejor lugar del encargado de confiabilidad o de gestión de activos o de Pipeline Integrity Management era justamente en ingeniería. ¿Y por qué? Porque calzaba muy bien con el cuento que les contábamos a estos profesionales, que era, mire, usted no se preocupe, no va a tener que hacer nada. Y después venía de seguido, pero va a tener que preocuparse que los otros hagan lo que tengan que hacer. Y esa es la parte difícil. Por lo tanto, la orientación tiene que ver con una orientación no de corto plazo, de mucho mayor plazo y una visión más integral del negocio y cómo estas herramientas van a permitir lograr esos objetivos. Y no solo es la confiabilidad pura o propiamente tal, como decía José, hay otras herramientas que concurren con esto. La calidad, las comunicaciones, el control del cambio, los análisis de causa-raíz, la gestión de competencias, todas esas cosas son necesarias para que un proyecto de Pipeline Integrity Management, confiabilidad, sean exitosos, porque lo que estamos implementando no es una técnica, estamos implementando un sistema de gestión. Y para que los sistemas de gestión sobrevivan, necesitan herramientas de gestión. Y eso no me calza muy bien con una unidad de confiabilidad que resida en mantenimiento. A mí me calza mucho mejor una unidad de confiabilidad que resida en ingeniería. Y cuando hablo de ingeniería no hablo solo de proyectos y el fierro, hablo de ingeniería, incluyendo la ingeniería industrial, con un background fuerte de ingeniería dura, porque tengo que entender los activos que estoy administrando para poder administrarlos bien. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Continuamos con José, ¿ok? Voy a tomar unas ideas de Enrique y se me ocurre parafrasear una célebre frase del presidente Kennedy. Lo pusiéramos así: no preguntes qué puede hacer la confiabilidad por ti, pregúntate qué has hecho tú por la confiabilidad, ¿no? Yo tengo pensamientos encontrados sobre la conveniencia o no de que existan por separados estos departamentos, el de mantenimiento y un departamento de confiabilidad. Inclusive, circunscribir a la confiabilidad al área de mantenimiento, creo totalmente que es un total y absoluto error. Nunca me gustó que haya un grupito que sepa mucho y muchos que no sepan nada de confiabilidad. Creo que el desarrollo de una cultura de confiabilidad en todas las áreas de organización, así como dijo Luis hace un momento, tiene que estar desalineadas, ¿no? Y con un claro sentido del negocio. Que entiendan que nuestros clientes lo que buscan son productos, no solo con la mejor relación precio-valor, sino que requieran productos confiables. Y que estos productos confiables solamente los generan, son procesos confiables. Y cuando hablo de procesos, no me refiero al proceso de manufactura o de mantenimiento, sino todos los procesos: compras, almacenes, recursos humanos, ventas, mercadeo, ¿no? En general, todos los procesos deberían ser confiables. Que esa sencilla pero muy explícita definición de la palabra confiabilidad, no solo funcionar, sino cumplir funciones, sea digerida por todas las áreas. No solo es trabajar, es cumplir a plenitud la función laboral que cada uno de nosotros tiene. Y de allí a lo que yo siempre digo en mis cursos o seminarios, ¿no? Yo no creo en la ley de Murphy. A mí me parece que deberíamos decirle la infame ley de Murphy, ¿no? Cada vez que me dicen, no, me salió Murphy, yo les pregunto, ¿cuál es el número de nómina que tiene ese señor aquí en tu empresa? ¿No? ¿Dónde está el señor Murphy? ¿No? O cuando me dicen que somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos.
Yo no digo que yo no me equivoco, pero hay una diferencia entre usar la palabra derecho a usar la palabra probabilidad. Yo creo que somos humanos y tenemos probabilidad de equivocarnos, pero no derecho. Y esa es parte de aquello que vuelvo a insistir, ahí es donde entendía que la idea es el arte del aburrimiento, es porque nos pagan para que no hagamos nada. Esto es un proceso de cultura. La cultura de confiabilidad que se basa para mí en 3 palabras importantísimas: prioridad, enfoque y proacción. La prioridad siempre he tenido claro que le da al enfoque, a la proacción, su dirección y soporte, su dirección y sentido, ¿no? Pero la proacción es la parte del ADN, ¿no? Hacer cosas para que no pase nada. Asegurar una buena selección es adelantarme al hecho. Operarla adecuadamente es adelantarme al hecho. Gente confiable es lo que necesitan las organizaciones. Trabajar para ello, ¿no? Trabajar para crear una cultura. Tener especialistas, no digo que no es adecuado. Tener departamentos que sean los que sepan de confiabilidad me parece no práctico. Creo que hay que llevar esto a que todos conozcamos. No me sirve de nada que un mecánico siga montando un rodamiento a golpes para que venga el científico como otro con sus aparatos de predictivos que él sí sabe de confiabilidad, ¿no? Yo creo que desde el que compra el repuesto, que también tiene que saber de confiabilidad, qué es lo que estoy comprando para que un ciclo de vida se mantenga en el tiempo de que el activo cumpla funciones. Desde ahí, desde un comprador que tiene que saber de eso, ¿no? Tiene que entender hacia dónde se enrumbó la empresa, tratando de desarrollar esta cultura de gestión. Como tú dijiste, Enrique, hace un rato, esto es un proceso de gestión, ¿no? Pero tiene que ser global dentro de la organización. Y José, Bueno, perdón, Virgilio, quisiera agregar una cosita pequeña respecto a decisiones que toman las personas. En los últimos seminarios de Estados Unidos de Pipeline Integrity ya se está hablando de que en realidad la causa raíz de todos los incidentes es error humano, porque alguien en algún minuto no decidió hacer tal o cual cosa. No decidió hacer una inspección, decidió postergar la protección catódica, etcétera, etcétera. Entonces, eso es re importante, cómo está cambiando el enfoque de la autoridad regulatoria respecto a los incidentes. El esfuerzo mayor ya no existe. Todo es producto de una decisión de alguien en la organización. Y eso, cuando uno toma esa conciencia de eso, herramientas como la confiabilidad y la gestión del riesgo toman mucho más sentido. Ok, antes que termine, entre Virgilio, voy a reforzar un poquito lo que acaba de decir Enrique. Y hay algo muy importante que recalca el sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas, que es el pliego 17 que se está aplicando por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y una de las cosas que toca es la integridad, ¿ok? La integridad, y toca la parte humana, ¿ok? Y toca los planes para el desarrollo de las capacidades en la gestión de activos, que contemplan la gestión de riesgo, el desarrollo de los recursos, las competencias, la información, la comunicación, la tercerización y toda la estrategia hacia la parte humana. Y hay otra norma que están exigiendo que se debe implantar, que es la NERSEC, ¿ok? La NERSEC, que es una norma de ciberseguridad que también está enfocada en la confiabilidad y está muy enfocada también a la parte humana. O sea, que cada día la confiabilidad humana va teniendo más relevancia dentro de todas las estrategias del negocio. ¿Okay? Adelante, Virgilio. bueno, hablando de la confiabilidad, nosotros cuando analizamos un proceso por convicción propia, siempre decimos que somos los responsables de la mejora de ese proceso. Es decir, cuando nosotros como consultores llegamos a una planta, le decimos al director de mantenimiento, al director de producción, mira, los problemas que hay en este momento en la planta, nosotros somos responsables. Yo utilizo mucho esto, ¿no? Cuando estoy ayudando a una organización, les digo, mira, todo lo que está pasando ahora es culpa mía porque yo estoy aquí. Y es lo que decía Enrique, o sea, yo estoy aquí y en consecuencia yo soy parte del problema. ¿Hacia dónde debemos de orientar nuestros departamentos de mantenimiento y confiabilidad? Debemos orientarlo hacia ver a la dirección, a saber a la dirección para que nos preocupemos de lo que es el negocio
cómo nosotros colaboramos o cuál es el aporte de valor que hacemos al negocio, pero también tenemos que agarrar a la dirección para que también vea que tiene un departamento de mantenimiento y confiabilidad que tiene que sacarle mayor provecho. Y creo que no se trata de dirigir los departamentos de mantenimiento y confiabilidad hacia la empresa, sino que tomar a los directores de la empresa a que empiecen a hacer una campaña interna de decir, tenemos una organización que tenemos que formar, tenemos una organización que tenemos que compenetrar con nuestra estrategia comercial, tenemos que preocuparnos un poco por lo que está sucediendo dentro de nuestra organización. Y yo creo que ahí está la diferencia entre una y otra empresa. Es decir, aquellas empresas donde los directores hacen por lo menos un tour de plantas a la semana por las instalaciones industriales para saber lo que está sucediendo, y aquellas empresas donde no vemos circulando a los directores dentro de las instalaciones industriales. Y ahí es donde podemos ver la potencialidad que tiene el departamento de mantenimiento y el departamento de confiabilidad, indiferentemente si son dos departamentos separados o están dentro de una sola unidad organizativa. Tenemos que empezar a hacer una alineación entre los niveles tácticos para hacer consciente a la organización de que el ROI que están pidiendo, el ROI que está pidiendo esta empresa, se va a obtener solamente si hay mejora continua dentro de los procesos industriales. Y para ello el Departamento de Mantenimiento y Confiabilidad tiene que apuntar a los objetivos de la empresa, y tiene que la empresa también darle la importancia respectiva a todo el personal de planta. Porque evidentemente el mantenimiento no se logra con el personal de mantenimiento. El mantenimiento comienza con el personal de operaciones, el que configura, el que opera los equipos diariamente, el que está pendiente de las órdenes de producción para generar los servicios y los productos que le están exigiendo, y todo este proceso es un proceso cohesionado. Por eso que es importante que apuntemos la dirección de los supervisores y los directores y técnicos y jefes responsables del proceso de mantenimiento de confiabilidad a mirar los objetivos estratégicos de la empresa, y la alta dirección a mirar un poco la problemática interna que tenemos con los activos industriales y de servicio dentro de nuestras organizaciones. Es muy importante que la alta dirección haga por lo menos un tour de planta semanalmente para escuchar los problemas que existen dentro de las instalaciones industriales, para después en las reuniones de dirección y de soporte estratégico, en el famoso plan estratégico o el plan estratégico de gestión de activos, dar los recursos y apuntar y ayudar a los departamentos de producción, mantenimiento e ingeniería a ser mucho más eficientes. Ok, dado el tiempo, ok, que ya ha transcurrido, ok, la pregunta se la vamos a hacer llegar por email, ok, pero hay una pregunta que sí pudiéramos responder, por lo menos una, ok, que está acá. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser sostenible en el tiempo el ROI en la confiabilidad? Okay. Yo creo que esa es muy interesante que la respondamos, y luego las demás se las haremos llegar durante la semana. Okay. Esa es la pregunta, una de las preguntas que lanzaron. Okay. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser sostenible en el tiempo el ROI de la confiabilidad? Yo voy a poner que lo digamos en 3 palabras, ¿no? En tres frases, ¿ok? Empezamos por José, ¿ok? Liderazgo, integración, cultura. Ok. Enrique. Coincido con liderazgo. Sigo con gestión. Ok. Medir y mejoramiento continuo. Ok. Virgilio. 3 palabras clave: hacer el primer proyecto piloto, seguir con el segundo proyecto piloto y continuar con el tercer proyecto piloto, y así sucesivamente para sostener ese objetivo de mantener un ROI durante los próximos 10, 20 años. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ok, a todos los presentes. Gracias por asistir.
Y gracias a José, a Virgilio y a Enrique por participar en este webinar. ¿Okay? Y les deseamos todo lo bueno y cuídense mucho. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde y que la semana la terminemos de manera exitosa. Ok, muchas gracias a todos. Bien, saludos. Gracias a Virgilio. Adiós, Saludos. Enrique. Gracias, Adiós, Adiós. adiós, José. Adiós, Luigi. José, Virgilio. Gracias a todos los asistentes. Placer verte, Enrique. Saludos. Os recordamos que aquellas preguntas que se hayan quedado pendientes estarán contestadas en nuestro LinkedIn a modo de post. El LinkedIn es PMM-CX Innovation University. Recordaros también nuestra cartera de certificaciones técnicas en Facility Services, Mantenimiento Predictivo y Operador Integral, que os darán todas las herramientas para destacar por encima de los competidores de la industria. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.